presentados. Así es. Y vamos a hablar sobre malas prácticas en paleontología usando como buen ejemplo de malas prácticas el trabajo que hemos publicado precisamente el día de ayer, el cual pues está enfocado en cuestiones de carácter ético y legal en la paleontología que se ha estado desarrollando en partes de México y de Brasil. Así que es un tema bastante espinoso, pero han habido tantas situaciones que pues nos han forzado a abordarlo de frente, pues a abordarlo con todas las letras, porque hay cosas que han estado sucediendo que no tienen que volver a suceder. Así que esperemos que este trabajo pues se traduzca en acciones que nos permitan mejorar pues los trabajos que se hacen, especialmente la interacción con los científicos locales pues, de México y de Brasil. Así que, bueno, ¿cómo comienza esta historia? En diciembre del 2020 se publicó este dinosaurio, que seguramente muchos de ustedes ya lo deben haber visto por ahí. Se le llamó Ubirayara jubatus, o Ubirajara jubatus, como lo quieran pronunciar. Y era un dinosaurio pequeño, del tamaño de una gallina, encontrado en Brasil. Tenía algunas particularidades que lo hacían especial. Por ejemplo, se veían marcas de plumas. Hay varias marcas de tejidos blandos y eso es rarísimo. De hecho, es la primera vez que en Sudamérica se encuentra un dinosaurio que muestre este tipo de preservación. Y en Brasil no se había encontrado nunca un dinosaurio con plumas, este es el primero. Además de tener marcas de plumas, también tenía marcas, aquí se ve bien tenue, pero marcas de una especie como de espinas, que tal vez eran de queratina, como que fueran dos antenitas que le estuvieran saliendo en los hombros, a los lados. Esto fue algo un poco dudoso, a muchos de nosotros no nos convenció, pero bueno, o sea, era parte del modelo que estaban presentando estos autores. Era un trabajo pues que en principio sería muy interesante, el fósil sería muy interesante. Sin embargo, instantáneamente nos llamó la atención no tanto el fósil, sino que otras cosas. Y lo primero que vimos es que en los autores de este trabajo que se estaban presentando, no había ningún brasileño. Eso es lo primero que vimos. O sea, no hay ningún brasileño en el equipo. Hay un mexicano aquí. Hay dos alemanes y creo que son los otros dos, creo que son ingleses. Pero no hay nadie pues, del país donde se encontró esto. Y esto es algo muy, muy serio, por lo que vamos a ver. Además, en ningún momento se mostró cuál era el tipo de autorización que había para que este trabajo se hiciera y además para que este fósil saliera legalmente de Brasil. No quedó demostrado eso en ningún momento y eso también es algo muy, muy grave. Entonces, además, para quien conoce la ley de Brasil, pues quedaba bien claro que esto no tenía explicaciones legales, porque las leyes de Brasil obligan a los investigadores extranjeros a trabajar con instituciones locales. Eso es por ley. Entonces, si no hay ningún autor de Brasil, esto ya es una señal de alarma de que aquí hay algo, pues hay gato encerrado. Además, la ley de Brasil dice que no pueden salir fósiles, no pueden exportarse permanentemente fósiles que representan holotipos. Los holotipos son estos fósiles que sirven para estudiar una especie nueva, que representan una nueva especie para la ciencia. No solo fósiles, cualquier
animal o cualquier planta que esté vivo, si usted descubre una arañita que está viva y que es diferente de todas las otras, pues esa arañita puede ser un holotipo. Entonces, Brasil prohíbe la exportación permanente de holotipos. Un holotipo no puede estar catalogado en un museo en el extranjero. Eso es lo que nos llamó bastante la atención y obviamente el hecho de que no había autores de Brasil. Entonces, esto pues fueron varios señales de alarma y inmediatamente, y por ser un dinosaurio, pues esto llamó bastante la atención del público en general. Además, nosotros los especialistas dimos la voz de alarma de que esto no tenía que explicarlo mejor. Y pues bastantes miembros del público en general comenzaron a hacer protestas en las redes sociales. Los artistas hicieron dibujos, niños hicieron dibujos, exigiendo que el dinosaurio regresara a Brasil. Esto se transformó en una campaña digital bastante fuerte, Ubirayara Belongs to BR. Y en apenas 2 semanas, porque también los científicos entraron en contacto con la revista, la Sociedad Brasileña de Paleontología entró en contacto con la revista que estaba publicando el artículo, y otra cosa es que el artículo en realidad no se había publicado formalmente, sino que era una versión previa, la que había salido en línea, ¿verdad? Entonces no era una publicación con número de volumen y de página, o sea, no era algo formal. Entonces, cuando esto se hizo grande y con toda la presión que se estaba haciendo, pues la revista tomó la decisión de dejarlo congelado por algunos meses, o sea, lo sacaron de circulación y 9 meses después lo retractaron, o sea, lo retiraron permanentemente. Publicaron que ya no se iba a publicar formalmente. Entonces, este fue el resultado de toda la presión que la comunidad científica hizo, que el público en general hizo, para que un dinosaurio que había sido contrabandeado al extranjero, pues no fuera objeto de estudio por investigadores extranjeros que en realidad no tenían nada que estar haciendo con este material en sus manos, y mucho menos que estuviera en un museo de afuera, ¿verdad? Todavía sigue fuera, todavía está en un museo en Alemania, en la ciudad de Karlsruhe, y hasta ahora el museo se niega a repatriarlo. Sin embargo, pues creo que al final lo van a tener que devolver, como vamos a ver. Así que este fue un caso que llamó mucho la atención en diciembre del 2020, y apenas 3 meses después salió otro caso extraño. Esta vez fue un tiburón encontrado en México. Se le denominó Aquilolamna milarque, y pues era un registro bien interesante. Sin embargo, lo que llamaba la atención es que ninguno de los autores era miembro de alguna institución científica de México. Esto se encontró en México y no había ninguna institución de investigación mexicana pues participando de este estudio. Entonces eso es una señal de alarma. Hoy en día las leyes de México exigen eso. Además, en el propio trabajo, en el propio artículo que se publicó en la revista Science, decía que este fósil había sido comprado, así nomás, que se compró y que se iba a exponer en un museo que aún no existía. Entonces, esto en realidad es algo tan difícil de tragárselo. En primer lugar, pues en México los fósiles no se pueden vender, es prohibido, es igual que el patrimonio arqueológico, no se puede comprar, no se puede vender. Sí puede estar en colecciones privadas, pero no puede ser comercializado. Además, no se recomienda que las nuevas especies para la ciencia, que los descubrimientos que representan nuevas especies, estén en colecciones privadas, porque si está en la casa de alguien, pues, ¿cómo otros científicos van a ir a ver esto? No hay una garantía de que la ciencia pueda estudiarlo. Por eso no se recomienda que esté en colecciones privadas. Juan, ¿Sí?
Una cosita, lo que pasa es que en la presentación como que se ven dos líneas, como una línea arriba como gris y luego un cuadro acá gris como raro. ¿Te parece ¿Sí? si la quitas? Ah, sí, justo eso. Lo moviste, ¿cómo lo hiciste? Moví tu imagen, el zoom. Lo que voy a hacer es la voy a minimizar. Ah, ¿Será esto, tal vez? sí, sí era eso. Y el otro. Y hay una barra acá arriba, pero pensé que era algo raro. Y Está te iba mejor a pedir ahora, que si la dejabas de compartir y la volvías a compartir la presentación, igual pero se quitaba. está mejor ahora. Sí, se ve mejor, ya no interfiere tanto. Bueno, bueno, entonces eh, estaba lo que salió pues a la luz es que el fósil en realidad no está en un museo, como los autores del trabajo nos trataron de dar a entender, porque decían eso, que se iba a quedar, iba a estar expuesto en un museo que aún no se había construido, eso es lo que decían. Sin embargo, lo que ha salido a la luz es que en realidad este fósil pertenece a una colección privada. No puede ser donado a un museo porque en México las leyes son claras. Las colecciones privadas pues no se pueden dividir en pequeñas partes. Se puede donar toda la colección, pero no solo una parte de ella. Entonces, pues fue una actitud bastante deshonesta por parte de los investigadores que nos estaban tratando de vender la idea de que este fósil no era parte de una colección privada y además quedaba claro también que había sido comprado, lo cual pues es prohibido en México. Entonces, eran dos casos bastante altamente criticables. En poco tiempo, apenas 3 meses después del dinosaurio que salió en Brasil, y otra cosa que llamaba la atención bastante es que uno de los autores de este trabajo, este señor Frey, también era autor del trabajo del dinosaurio Ubirayá. Y esto para mí pues ya fue, como decirlo así, al colmo. O sea, esto ya me pareció que que se habían pasado de la raya porque era la misma gente, la misma institución creando problemas en dos países diferentes. Así que cuando vi esto, hablé con unos colegas, con otros investigadores y les comencé a proponer pues, que hiciéramos un trabajo, una publicación, precisamente sobre este tipo de problemas, o sea, enfocándonos en estos problemas, tratando de desglosarlos y ver qué otros casos habían, porque todos hemos escuchado varios casos semejantes a estos, pero no todos tienen la misma publicidad, pues. Así que comenzamos a reunirnos bastantes personas interesadas en este tipo de problemas para abordarlo de una vez por todas y tratar de hacer algo una publicación que sirviera de presión, pues, que sirviera también de fuente de datos para todas las partes que están envueltas en esto, no solo los autores, sino que otros autores que desean trabajar con investigadores en Brasil o en México, y también los que no desean hacerlo, pues que se vean obligados a hacerlo, que les sirva a las instituciones, a las revistas, a las a las agencias de fomento, etcétera. Así que queríamos hacer un documento, una investigación, un documento y atacando estos problemas. ¿Y qué tienen en común estos dos problemas? En primer lugar, estos problemas no solo son problemas de cuestiones legales, no solo es eso. Aquí vamos a algo un poco más al fondo. O sea, lo que estamos viendo acá son problemas que, que entran dentro de lo que podemos denominar como colonialismo. Es el viejo y conocido colonialismo. Solo que hoy en día, pues el colonialismo ya no llega así en barcos de vela, pues ya no tiene esa aura así romanticista que tenía en esa época. Y aunque ya no estamos oficialmente en la era colonial, todavía estamos viviendo casos de colonialismo científico. Eso sí es algo que lo tenemos hoy en día y los ejemplos que les acabo de dar son buenos ejemplos de eso. El colonialismo científico se define de esta manera. Es el proceso por el cual el centro de gravedad de adquisición de conocimiento de una nación está localizado fuera de esa nación. O sea, las investigaciones científicas de un país las hacen los otros, las hacen terceros.
O sea, la mayoría las están haciendo terceros, no las está haciendo ese país. Eso, a eso pues es lo que podemos denominar colonialismo. ¿Cuáles son las características? La extracción de especímenes y de conocimientos locales, el desprecio por las leyes y reglas locales, y los dos trabajos que hemos visto ilustran bien esto. Evita la colaboración con investigadores locales, pues esto también lo vimos en los trabajos anteriores. Y el resultado es que los beneficios de la investigación no se comparten con la comunidad local. O sea, si un fósil termina en una colección privada, pues ¿quién lo va a ver ahí? La comunidad local no lo va a ver. O sea, no va a beneficiar a la comunidad local. Si está en otro país, pues mucho menos. Entonces, son ejemplos, el Ubirayara y el Aquilolamna son ejemplos muy didácticos de colonialismo científico en pleno siglo XXI. ¿Qué es lo que hacía este señor también? Este señor Indiana Jones, pues también es un buen ejemplo de colonialista. O sea, ir a un país exótico a buscar algo de valor para llevárselo a su museo y no compartir nada con el país de donde encontró eso. Eso es el colonialismo científico. ¿Cuáles son las consecuencias del colonialismo científico? El país de origen pues pierde su patrimonio. Además se crea y se perpetúa la dependencia científica, porque un país depende de otro país para hacer su ciencia. Los investigadores locales enfrentan problemas económicos e incluso visas para estudiar su propio patrimonio. O sea, si un fósil de Brasil está en Alemania y yo lo tengo que estudiar, tengo que ir hasta Alemania, tengo que pedir una visa, tengo que gastar en euros. Entonces, pues estas son barreras para estudiar el patrimonio de un país. Y todo esto obviamente va a afectar a la ciencia, afecta a la cultura, la educación y la economía local. Porque los fósiles pues son recursos, ¿no? Son recursos culturales, educativos y también económicos. O sea, los fósiles en un museo pues están ayudando a desarrollar el turismo de esa localidad, de esa ciudad. Y pues si se lo llevan o si están escondidos en colecciones privadas, pues no están ayudando a la comunidad local. Así que unimos un equipo de todas partes del mundo, muchos de México, muchos de Brasil. Aquí está Adriana, que me imagino que ya la conocen. Y este es el equipo que hizo el trabajo. Obviamente, pues también estoy yo incluido ahí. No están en el orden del trabajo, sino que están en el orden en el que encontré las fotos. Así que no tiene nada que ver. Pero es el mejor equipo de trabajo que he tenido en toda mi vida. Este equipo pues ha sido buenísimo y espero que podamos hacer más trabajos en conjunto, porque ha sido una experiencia muy buena. Así que desde hace un año exactamente, desde marzo del 2021, pues estamos uniendo pues nuestros esfuerzos para hacer este trabajo que se publicó ayer. Y entonces, ¿cuál es el contexto en Brasil y en México? Tanto en México y como en Brasil, pues son países grandes que tienen bastantes terrenos con fósiles. Muchos de estos terrenos, muchas de estas áreas no están tan bien exploradas. Y los fósiles, pues, son de buena calidad, son muy interesantes. Y esto, pues, además se encuentran bastantes en algunos lugares. Así que todo esto despierta la codicia de varios investigadores dentro y fuera del país. Mucha gente fuera de nuestros países quiere poner sus manos en estos fósiles. Así que los que vemos aquí a la izquierda son de México, son del Cretácico de México. Aquí está el tiburón, aquí abajito, el que vemos aquí a la izquierda abajo es un plesiosauro, tenemos algunos peces, una tortuga bien bonita. Aquí a la derecha muchos pterosaurios, que son reptiles voladores del Cretácico. Dos dinosaurios les muestro acá, Ubirayara, el cráneo grande que vemos es Irritator, un cocodrilo, en portugués es diferente,
y una ex serpiente con patas que ahora se transformó en un lagarto. Desde hace 2 meses oficialmente este es un lagarto acuático. El marco legal de los países, tanto de México como de Brasil, es muy parecido. De hecho, en toda América Latina, las leyes son relativamente parecidas, así a grosso modo. Se prohíbe la comercialización de fósiles, se prohíbe la exportación de fósiles, o sea, se pueden prestar, pero no se pueden, digamos, donar tan fácilmente a otro país. Hay una serie de reglas para eso, o sea, son leyes bastante prohibitivas, son leyes bastante estrictas. Eh, los fósiles se consideran patrimonio de la nación en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Creo que en todos, a menos que me equivoque, en todos es así. Y en varios países, como en el caso de Brasil y ahora también en México es así, los equipos de investigación extranjeros tienen que trabajar con investigadores nacionales. Entonces, a grosso modo, estas son las leyes de varias partes de Latinoamérica y que se aplican pues a los casos que vamos a ver a continuación. Así que lo que hicimos fue enfocarnos en dos regiones en el noreste de México, en las cuencas de Sabinas, cuenca de la Popa y cuenca de Parras, son cretácicas. Y en Brasil, la cuenca de Araripe. Es una cuenca muy pequeña, pero muy, muy rica. Es un paleolago. Hemos visto pues, en las fotos anteriores que hay muchos fósiles con una muy buena preservación, de muy buena calidad. Y en México también, pues hay muchas canteras en las cuales se extrae piedra caliza y de vez en cuando en la piedra caliza salen fósiles. Esto es normal porque la piedra caliza se forma en el fondo de ambientes acuáticos, se forma en el fondo del mar o en el fondo de lagos. Entonces, pues en el fondo del mar o de un lago es un buen ambiente para que un animal caiga, muera, vaya allá al fondo y con el poco oxígeno que hay, con el poco oxígeno y poco movimiento, poca actividad de bacterias y muchos sedimentos, pues se formen fósiles. Entonces, en la piedra caliza es común encontrar fósiles. Y por eso se recomienda que en las canteras que extraen ese tipo de material haya siempre una supervisión por algún especialista o que los propios trabajadores reciban algún tipo de asesoría, algún entrenamiento para que reconozcan los fósiles, eh, especialmente los de importancia, porque hay muchos fósiles que se encuentran acá y no todos son eh, importantes, algunos se encuentran en grandes cantidades, tiene importancia económica, pero no importancia, digamos así, cultural o turística, para educativa, digamos así. Pero la piedra caliza de por sí sola está hecha de fragmentos de conchitas de animales, entonces es prácticamente un material hecho de fósiles, pero son fósiles de importancia económica. Así que en estos locales se encuentran de vez en cuando fósiles de importancia científica que son pues codiciados por muchos investigadores y que deberían estar en los museos, en los respectivos museos locales. Así que, ¿qué métodos usamos para este trabajo? Buscamos trabajos científicos publicados en Google Scholar o Google Académico, como se le conoce también, desde 1990 hasta el 2021. O sea, queríamos saber qué se ha encontrado de importante, qué fósiles se han encontrado publicados en estos locales en los últimos años, o sea, en las últimas 3 décadas. En el caso de las cuencas de Sabinas, La Popa y Parras en el norte de México, nos concentramos en los fósiles de vertebrados y de invertebrados. ¿Por qué no incluimos plantas? Porque casi no hay. Hicimos algunas búsquedas previas y casi no salían trabajos de plantas, entonces son raros, así que los dejamos de lado y nos enfocamos en los fósiles de vertebrados y de invertebrados.
En el caso de la cuenca de Araripe, en Brasil, el problema fue el contrario. Hay demasiados trabajos, hay demasiados fósiles, así que tuvimos que cortar un poco el material de trabajo porque si no se nos iba a hacer muy extenso y no íbamos a terminarlo pues, en el tiempo que queríamos hacerlo. Así que nos enfocamos únicamente en los holotipos. Como les mencioné antes, los holotipos son estos fósiles que sirven para describir, para estudiar una nueva especie. Son los que representan una nueva especie. Así que solamente consideramos trabajos de holotipos. Y nos enfocamos en fósiles de vertebrados y de plantas. Esos son los trabajos a los cuales le dimos atención. ¿Por qué? Porque los fósiles de invertebrados eran demasiados. Habían centenas de trabajos con artrópodos y entonces creíamos que nunca íbamos a terminar, así que hicimos algunas búsquedas de trabajos de invertebrados, pero dejamos de hacerlas porque no se acababa nunca, así que eso quedó como una lista preliminar y no la usamos, no la utilizamos en las estadísticas que hicimos, precisamente por su carácter preliminar. Así que con el material de Brasil nos concentramos en los vertebrados y plantas y solamente holotipos, porque era demasiado material para ser analizado. Así que, ¿cuáles son los resultados? En México encontramos 128 trabajos científicos, 128 trabajos académicos sobre vertebrados e invertebrados, de los cuales 46, bueno, casi 47% son liderados por extranjeros, o sea, grupos de extranjeros liderando casi la mitad de los trabajos hechos en esta parte de México. Y de esos trabajos de los que hacían los extranjeros, más de la mitad, 51.67%, no incluían autores locales. O sea, y esto pues me parece grave. O sea, más de la mitad de trabajos en los cuales, de los liderados por extranjeros, negligencian a los investigadores locales. Vimos también, buscamos otras cosas. Por ejemplo, vimos si se mencionaba en los trabajos, si había un permiso para hacer el trabajo de campo, la colecta. Y esto vimos que de manera general, tanto extranjeros como nacionales no mencionaban estos permisos. No mencionarlos no significa que no existan, simplemente pues que no lo mencionaban en el trabajo. Así que esto era parejo, tanto en los locales como en los extranjeros no mencionaban permisos de colecta. Sin embargo, lo que sí vimos es que los trabajos hechos por nacionales no estudiaban materiales, no estudiaban fósiles en colecciones privadas. Esto solo lo hacían los extranjeros. Los nacionales no estudiaban trabajos en colecciones privadas. Y les mencioné que esto pues no se recomienda que se estudien fósiles en colecciones privadas porque después, ¿quién los va a volver a ver? Si el dueño de un fósil ya no se lo quiere enseñar a nadie, si lo quiere usar si lo quiere mandar a cortar y usarlo como mesa, para una mesita, para poner ahí un florero, pues lo hace y ¿quién se lo va a impedir? O sea, es muy difícil esto. Es muy difícil controlar lo que está en una colección privada. Entonces, por eso no se recomienda, en ninguna parte del mundo se recomienda eso. No solamente estamos hablando de México, sino que en ningún lugar del mundo se recomienda. Además, en algunos trabajos liderados por extranjeros, pues habían indicios de que podrían haber comprado los fósiles. Como lo hemos dicho, esto se prohíbe en México. Sin embargo, en algunos trabajos decía cosas bien raras, como que el fósil se adquirió a través de un buscador de fósiles en una cantera. Y en algunos casos estaba escrito a que se compró, como en el caso del tiburón, Aquilolama. Entonces, había un caso pues que estaba escrito con todas las letras y otros así un poco sospechoso, digamos así. Y por eso lo hemos dejado como interrogación. Pero esto es grave, o sea, que estén comprando fósiles o que hayan sospechas de que lo hagan, esto es algo grave.
Y por último, pues solo vimos un caso de fósiles que no estaban en México. Era una colección en Estados Unidos. Apenas un trabajo mencionaba esto, que eran fósiles que estaban en Estados Unidos y decían que los habían encontrado en los años 30. Y en los años 30, pues no había en México aún una ley específicamente pues para proteger la salida de fósiles. Entonces, digamos que no nos pareció algo tan grave. Lo más grave fue la cantidad de trabajos que no incluían autores locales. Y eso es colonialismo. O sea, es despreciar a los investigadores locales, no hacerlos, no trabajar con las instituciones de investigación del país. ¿Y por qué es esto? O sea, ¿por qué es malo esto? Porque eso significa que el conocimiento generado, las técnicas, toda la investigación generada, quien está aprendiendo con esto son los extranjeros. Los extranjeros se están especializando a estudiar lo que hay en México. Entonces, esto es algo grave. O sea, no tiene que, los fósiles de México tienen que beneficiar a los investigadores mexicanos, o por lo menos que haya una colaboración equilibrada entre los extranjeros y los mexicanos. No tienen por qué servir para avanzar la ciencia extranjera. O sea, si van a beneficiar, tiene que beneficiar parejo, o sea, a los nacionales y los extranjeros, y no solo a los extranjeros. En Brasil, en Brasil la situación no es mejor, de hecho es peor. Lo que vimos es que de un total de 71 publicaciones, estas son publicaciones de holotipos, sin incluir a los invertebrados. 59% son lideradas por extranjeros, o sea, es un número más alto. Y de estas 57 no incluyen autores locales, o sea, también es una estadística más alta que lo que vimos en México. Y además, o sea, lo peor de todo, 88% de los fósiles estudiados por extranjeros se han quedado en colecciones extranjeras. Esto es algo, o sea, mucho más grave que lo que vemos en México, porque en México vemos extranjeros estudiando fósiles locales, pero por lo menos están en colecciones locales, incluso aunque sean privadas, están en México. Pero lo que vemos acá en Brasil es que los fósiles se fueron volando, han ido a parar colecciones extranjeras y esto pues obviamente no lo permite la ley de Brasil. Entonces esto es, la situación en Brasil es más grave. Cuando sumamos los fósiles de invertebrados, que no los hemos usado para estas estadísticas, pero si sumamos lo que encontramos de los invertebrados con los invertebrados y las plantas, tenemos un total de 90 holotipos en colecciones extranjeras. Son 90 en colecciones extranjeras. Y de esos, la mayoría pues están en Alemania. Casi, o sea, Alemania es el país que más se ha llevado fósil de Brasil. Hay una pequeña parte, 5.3% están en Japón, pero la gran mayoría están en Alemania. Aquí estamos hablando de un porcentaje del total, o sea, 18% del total de los fósiles está en Alemania, pero si hablamos apenas de los que salieron al extranjero, pues es un número mucho más grande, o sea, un porcentaje mucho más grande. Hay varios casos en los que parece que los fósiles han sido comprados. De hecho, hay algunos casos, algunas publicaciones en las cuales dicen, está dicho con todas las letras, que el fósil se compró. Y eso pues es ilegal, o sea, en Brasil no se permite eso. Y hay otros casos en los que simplemente se dice que el fósil apareció en una colección y no se sabe cómo apareció allá, o sea, que se teletransportó de Brasil, de repente estaba en Alemania en un museo extranjero, nadie sabe cómo llegó ahí, ellos no saben, pero nosotros sí sabemos cómo llegó ahí. Así que, ¿cuáles son los argumentos que usan estas personas? ¿Qué dicen? ¿Cómo se defienden las personas que están metidas en todo esto? ¿Qué argumentos usan? Y no solamente en México y en Brasil, sino que hay casos semejantes en todas partes del mundo. Hay en varios países, en Marruecos, en Mongolia, en Myanmar, en China, en varios países africanos y
En fin, en muchos lugares hay casos parecidos. ¿Cómo se defiende esta gente? ¿Qué es lo que esta gente dice para defenderse? Así que vamos a ver todos estos argumentos. El primero y tal vez el más común de todos, es que los fósiles no son un patrimonio nacional, sino que son global. O sea, los fósiles no le pertenecen ni a México ni a Brasil, sino que le pertenecen a todo el mundo. ¿Y por qué dicen esto? Dicen que no le pertenecen a un país porque los fósiles son más antiguos que ese país. Básicamente eso es lo que dicen. Si nos ponemos a pensar, hay varias maneras de desmentir esto. En primer lugar, los fósiles no son algo nuevo para la humanidad. O sea, las culturas, las civilizaciones siempre han tenido contacto con los fósiles. No siempre los han interpretado como nosotros lo hacemos, porque obviamente la ciencia avanza pues cada día, pero las civilizaciones, varias culturas han tenido contacto con los fósiles. Entonces los fósiles sí son significativos para la cultura de un país, aunque ese país aún no exista o no haya existido cuando estas personas tuvieron contacto con ellos. Y hay varios ejemplos. En Norteamérica tenemos varios ejemplos de leyendas que son inspiradas en esqueletos pues, de animales y que están bien documentadas. En Asia tenemos varios ejemplos también. Y en muchas partes del mundo, las personas pueden conocer los fósiles sin saber de qué se trata. O sea, una persona puede tener conocimiento de que de que vio algo, un esqueleto de un animal grande, y no necesariamente sabe que se trata de un mamut o de un dinosaurio, pero lo ha visto o ha escuchado historias, le han contado a su abuelo que él también lo vio. Entonces, no podemos separar a los fósiles del patrimonio de una nación porque tienen importancia cultural para esa nación. Además, ese tipo de argumento también se puede usar en arqueología y ahí nos damos cuenta que no hace sentido. Por ejemplo, Stonehenge en el Reino Unido. Esto se construyó siglos antes de que existiera el Reino Unido. De hecho, es más antiguo que Roma. Entonces, podemos decir que esto no le pertenece al Reino Unido, que no es patrimonio de ese país. Aquí tenemos abajo la gruta de Lascaux en Francia. Esto tiene miles de años. Es más antiguo que Francia, mucho más antiguo. Sin embargo, Francia lo considera su patrimonio. Entonces, vaya usted y dígale a un francés que esto no es patrimonio nacional de ese país. O vaya a Inglaterra y dígales que esto no es patrimonio de los ingleses. O como que digamos que en México, que Teotihuacán no es patrimonio de México porque se construyó antes que existiera el país de México. O sea, es ridículo. Entonces, también es ridículo que usar ese tipo de argumento básicamente, pues para usar nuestros fósiles. Para eso lo usan. No los aplican a sus países, solamente los aplican a nuestros países. Son argumentos colonialistas. Otro argumento que usan es que los países fuentes, o sea, fuentes de los fósiles, no tienen instituciones apropiadas. Así que, pues, para que no digan que no saben, les hemos puesto aquí en el trabajo un mapa con todos los museos de historia natural y de paleontología que hay en México y en Brasil. Las hemos puesto todos acá, o casi todos, porque seguramente se nos pasaron algunos, pero casi todos los que conocemos los hemos puesto acá. Hemos puesto también todos los cursos, los programas de posgrado que hay, donde hay paleontólogos trabajando en México y en Brasil. Vean que no son pocos. Así que sí hay instituciones que pueden acomodar los fósiles, que pueden cuidar los fósiles. Así que no es necesario que se los lleven a otro país, tampoco es necesario que estén en una colección privada. Además, a veces dicen que los museos de nuestros países no son seguros. Y vean quién lo dicen investigadores de países donde tampoco hay museos seguros, porque también se les destruyen de vez en cuando. Así que aquí les doy algunos ejemplos. En Escocia, pues la Escuela de Artes se ha quemado 2 veces. Se incendió en 2014, en 2018. En Alemania se les hundió el archivo de la ciudad de Colonia, el archivo del municipio, se les hundió en 2009 por pura negligencia.
sea, un edificio no se hunde así nomás. O sea, algo construyeron donde no debía, o el ingeniero pues estaba borracho cuando lo hizo. Esto es negligencia. Pues la Catedral de Notre Dame es bien conocido, pues se les quemó en 2019. El Museo de la Motocicleta se quemó en Austria en el 2021. En Alemania hace 20 años tuvieron varias inundaciones en varios museos en el sur. Estaban pidiendo ayuda internacional. Y también en Alemania, pues tenían dinosaurios de otros países que se destruyeron en los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Así que no nos vengan a decir que nuestros museos no son buenos, porque los museos de ellos tampoco no son, tienen más dinero, pero también tienen problemas. Así que no, que nos cuenten otra mejor. Además, otro argumento que usan es que nuestros países no tienen especialistas. Les acabo de enseñar antes que los programas de posgrado que hay en México y en Brasil son varios, con paleontólogos. Y aquí podemos ver también los totales de publicaciones científicas de algunos países, para que vean que sí se hace ciencia en nuestros países. Vean, aquí en azul y en amarillo tenemos Inglaterra y Reino Unido y Alemania. Y vean que la publicación científica de Brasil está aumentando bastante, y ya va a llegar cerca de la del Reino Unido. México es otro de los países que aumenta más rápido, está creciendo, y Argentina también está creciendo. A diferencia del Reino Unido y de Alemania, no están creciendo. Estos países están, digamos, estáticos, pero los países de América Latina sí están creciendo. Y aquí tenemos Estados Unidos arriba. O sea que no nos digan que no hay especialistas, que no hay científicos en América Latina, porque sí hay, sí hacemos ciencia y cada vez hacemos más. También a veces nos dicen, aquí creo que no lo escribí, pero nos dicen que no hay interés del público en general. No puse ninguna foto, porque la mejor prueba de que sí hay interés por el público en general es que ustedes nos están escuchando. O sea, ustedes están interesados en la paleontología de México y de Brasil. Entonces sí hay interés local para los fósiles de nuestros países. Por lo tanto, este argumento también es falacioso. A veces nos dicen que las leyes son muy complicadas. Qué bonita disculpa, ¿verdad? Qué buena excusa para no cumplir las leyes. O sea que yo puedo decir que es muy complicado comprar algo, así que mejor me lo robo. Eso lo dicen, es en serio. Muchos dicen que nuestras leyes son muy complicadas. Así que sin comentarios, ¿verdad? O sea, qué mal ejemplo, ¿verdad? ¿Será que en sus propios países, será que allá en Alemania y en Inglaterra esta gente no cumple las leyes? ¿Será que no cumplen sus propias leyes también? También dicen estas personas que la explotación comercial de los fósiles ayuda a la ciencia. O sea, es una excusa para comprar los fósiles, ¿verdad? Así que aquí les voy a contar dos. Voy a usar estos fósiles para ilustrarles por qué eso es un problema. El primero es que este fósil que se compró está en una colección privada en Alemania, de Brasil. Les conté que era una serpiente, pero hoy en día se considera que se trata de un lagarto acuático. Está en una colección privada en Alemania y muchas personas lo han tratado de estudiar, y el coleccionador simplemente se niega a que otros investigadores lo vean. Entonces, poca gente ha podido ver esto, y pues eso es un obstáculo a la investigación. Y lo mismo puede pasar con el tiburón que está en México. O sea, si este tiburón tiene dueño, y pues cuando se le ocurra, no se lo va a querer enseñar a nadie. Aquí arriba vemos un cráneo de un dinosaurio. Eh, este cráneo, este dinosaurio se llama Irritator. Lo descubrieron en los años 90. Lo compraron, salió clandestinamente de Brasil, fue a parar a Alemania, está en un museo en Stuttgart. Y los investigadores, cuando lo vieron, dijeron que cráneo bonito, ¿verdad? Pero no se dieron cuenta que la mitad del cráneo, y tenía el doble del tamaño que lo que están viendo ahora, la mitad del cráneo estaba hecha de yeso, y habían arrancado huesos de otras partes del cráneo para pegarlos en la parte del hocico, que era montada en yeso. O sea que desbarataron parte del fósil para adulterarlo, para hacerlo parecer que era más bonito, para llamar la atención y venderlo más caro.
Y eso es lo que puede pasar cuando hay explotación comercial de fósiles, pues, de interés científico, que esto es un ambiente propicio para las falsificaciones de fósiles, para las adulteraciones de fósiles, para dejarlos más bonitos, para venderlos mejor, destruyendo, pues, la importancia científica de ellos. Eso es lo que pasa cuando hay explotación comercial. Y por último, les quiero decir que no todo lo que encontramos al hacer este trabajo fue negativo. Cuando ya estábamos terminando de trabajar, de concluir esta investigación, tuvimos la noticia de que la Universidad de Kansas estaba repatriando un grupo de arañas fósiles del Cretácico de Brasil. Pues se dieron cuenta, reconocieron, ya sabían, pues, pero reconocieron el problema que se creaba al mantener en su colección fósiles que habían salido ilegalmente de Brasil. Así que después de las campañas que se hicieron en las redes sociales y toda la polémica que causó el Ubirayara y el Aquilolambra, decidieron regresarlos a Brasil. Entonces regresó esta araña, que también es un holotipo, representa una especie nueva, y aquí atrás vemos 35 arañas más que estaban en esa colección de esa universidad. Entonces, ellos repatriaron estas arañas y todo eso gracias a la presión que se hizo cuando estábamos trabajando en esta investigación. Así que, por lo menos, vemos una luz al fin del túnel, vemos que algunas instituciones están abriendo los ojos, se están dando cuenta de que esto realmente es un problema que nos afecta y que los deja mal a ellos, pues, en la foto, ¿verdad? Entonces, esperamos, pues, que haya más ejemplos de esto, que más instituciones se den cuenta de que esto no tiene que suceder y que se repatrien los fósiles y también que obliguen a sus investigadores a que trabajen con instituciones locales para que se fortalezca la ciencia de los dos lados, no solo del lado de allá, sino que también del lado de acá. Y que eso beneficie, pues, a nuestras comunidades locales. Así que eso era básicamente lo que les tenía que presentar hoy. Así que muchas gracias por estar escuchando. Muchas gracias por ver esto y pues los dejo con Adriana. Hagan las preguntas que quieran hacer. Ay, muchas gracias por la presentación que nos hiciste. Los invito a que lean el paper. Les pusimos ahí en los comentarios el paper en inglés. Es el único paper que yo conozco que tiene versión en portugués, en español, en inglés. Entonces lo pueden leer en el idioma pues que más les guste. Y además es de acceso abierto. Y además de todo es de acceso abierto, entonces pues todo el mundo puede verlo. Ese también era la finalidad de ponerlo en esta revista, de que llegara a mucha más gente y que se abriera la discusión sobre el tema, que ciertamente ya nos dijo Juan Carlos que muchos de estos son temas tabú en la paleontología, ¿no? Todo el mundo quiere hablar de las cosas bonitas, de lo nuevo que se descubrió, del dinosaurio que ahora no es T-Rex, ahora es 3 especies diferentes, ¿no? Pero pues también hay que ver el lado B de las cosas, que en este caso pues son las malas prácticas que este paper lo está incluso reflejando por décadas. O sea, son papers desde 1990 hasta el 2021, son 3 décadas de colonialismo puro y duro, ¿no? Tal cual. Y bueno, México sí tiene sus problemas, ya vimos que pues muchos de los trabajos están liderados por extranjeros y que bueno, pues no hacen colaboraciones con instituciones científicas, ¿no? Y eso también es bastante alarmante, pero creo que el caso de Brasil a mí me dejó mega sorprendida. O sea, 88% de los fósiles están fuera de Brasil. Y la mayoría son holotipos. Sí. De todos estos holotipos, el 88% de los fósiles estudiados por extranjeros están fuera. Todos son holotipos. Los que no son holotipos ni siquiera los contamos. Pero es escandaloso, es de verdad escandaloso que
que habiendo leyes haya tanto material fuera de casa, realmente. Es sorprendente. Y otra de las cosas que te quería decir, que por acá me lo conté, cuando hablabas de los argumentos colonialistas, que siempre que ponen esto de que hemos recibido críticas sobre el artículo, y creo que las críticas van por el lado de que somos nacionalistas. Y a mí me molesta mucho esos comentarios porque no, o sea, no, por ahí creo que no va la cosa y lo están malinterpretando. Y esto de que pues estemos pidiendo que, creo que solo estamos pidiendo cooperación y respeto. No se está pidiendo que los trabajos sean únicamente por locales, sino que haya enlaces de colaboración entre diferentes países. Sí, Pero además, colaboración y que respeten la ley, eso es todo. Eso es sí, todo. no nos estamos poniendo la bandera Sean educados y nacionalista así respeten la de. ley. Eso es todo lo que les pedimos. Exactamente, creo que el paper al final trae algunas recomendaciones, y creo que la palabra clave de las recomendaciones son colaboraciones respetuosas, con ética, que además vean por las localidades de donde se están extrayendo los fósiles, que dejen algo en el lugar en donde se están también sacando esos fósiles, ¿no? Conocimiento, pues hasta los mismos fósiles, si hay museos locales, etcétera, ¿no? Y te iba a decir que de los argumentos estos de que los fósiles son del mundo, que no pertenecen a una nación porque se crearon antes de que los países se configuraran, yo siempre me quedo pensando, a esta gente, ¿qué le pasa en la cabeza? Imagínate que alguien llegara Tal y que vez le les hace eco quitara en la cabeza. el petróleo a otra nación. O sea, imagínate la que se arma. El petróleo se creó antes de la configuración de Sí. los países. Entonces, imagínate si alguien, no, pues el El petróleo Golfo es de de México no le todos. pertenece a México. Imagínate, ¿no? La guerra que se desata por eso, y estos así como muy frescos, así de, no, pues los fósiles son de todos, ¿no? Entonces, ese es Sí. el argumento, me parece más terrible de todos. Otra cosa que les quería decir es que en el material suplementario del artículo están las leyes traducidas. Para la gente que diga, no, yo no entiendo el español, y además son leyes, sí, en verdad, a veces sí son difíciles, incluso en nuestro mismo idioma, meternos a leyes puede ser un poco difícil, ¿no? Entonces, pensando en que eso puede ser también una barrera, el idioma, las leyes están traducidas en el artículo y vienen como material anexo. Lo pueden buscar. Si ustedes tienen colegas con los que están colaborando, que tienen, bueno, que hablan inglés y que no hablan bien el español, no lo leen bien, les pueden pasar las leyes para que hagan colaboraciones éticas con ustedes. Y también los lineamientos están traducidos. Los lineamientos que sacaron hace poquito el Consejo Nacional de Sí. Paleontología también están traducidos por si quieren ustedes compartirlos con gente que no habla el español y que quisiera trabajar en México. Creo que eso también es un gran punto del paper, ¿no, Juan Carlos? Sí. Y bueno, por acá tienes algunos saludos. Ajá. Déjame ver, aquí hay una pregunta, es que de repente no puedo ver todas, pero aquí Andrés B. Torres nos puso, ¿estos fósiles cómo logran pasar los filtros en los aeropuertos internacionales? Me pregunta. Quiero creer que es por ahí donde los sacan, o cuáles son las vías por donde pueden salir sin que los cachen. ¿Cómo reaccionarían las autoridades si encontraran fósiles en el equipaje de algún extranjero si desconocen que es un fósil o de qué se trata la pieza? Saludos. Bueno, son dos preguntas en una. La primera es que la más fácil, hoy en día, pues en Brasil, los agentes de la Policía Federal están de ojo en eso, porque los han instruido, los han capacitado para que si reconocen, si sospechan que hay un fósil saliendo, pues tienen que pedir los permisos respectivos. Eh, Saben cuáles son los permisos que uno tiene que llevar, porque yo he llevado fósiles cuando yo voy a hacer investigación en otros países. Yo he transportado fósiles, pero yo sé cuáles son los papeles que tengo que llevar. Entonces, la policía está de ojo en eso. Y si sospechan de algo, de que alguien está llevando algo y que no tiene papeles, pues llama a un geólogo, llama a un paleontólogo de la universidad más cercana para que vaya a hacer una pericia.
Eso lo hacen en los aeropuertos internacionales, pues eso ya ha sucedido varias veces y ya pues han capturado varios fósiles de esta manera. Sin embargo, las grandes, digamos así, los grandes casos de donde se ha recuperado fósiles que saldrían de contrabando, no han sido en operaciones que algún turista se los estuviera llevando en una maleta, sino que han sido operaciones de inteligencia, donde ya pues alguien, ya tenía de ojo a alguien, y lo que se ha visto es que muchos de estos fósiles los estaban cubriendo con gemas, estaban saliendo en cajas de madera, cubiertos por gemas, o por otras piedras pues, de menos valor, digamos así, porque estos fósiles pues en el mercado ilegal puede llegar a valores mucho más altos que los de la gema, ¿verdad? Entonces, yo sé que algunos de estos los han encontrado así, estaban en cajas de madera y cubiertos por gemas, que Brasil exporta normalmente. Entonces, eso es lo que le puedo responder. O sea, la policía hoy está bien, mucho de ojo en eso. Y es bueno que estén así. Yo prefiero que me molesten y me digan, mire, ¿cuáles son los documentos? Sí, aquí están, los documentos son estos, estos y estos. Está bueno que lo hagan, porque eso es, pues, digamos así, evita, pues, baja las chances de que sucedan cosas que no tienen que suceder. Sin embargo, la mayoría de los cargamentos de fósiles son operaciones así un poco más, no son turistas llevándoselas. Y y en realidad algunos salen por mar. Cuando los que van eh, para grandes compañías que los importan en Alemania, especialmente donde están las más importantes, importantes en los dos sentidos, ¿verdad? Las compañías más importantes de estas cosas han salido por mar, no han sido por el avión, es por mar, en cajas de madera y cubiertas por gemas. Bueno, también por acá Felisa nos comentaba que en el caso de México lo que hacen es que pues van y preparan a la gente que anda ¿cómo se llama? En las aduanas, en los aeropuertos, pero el problema es que a la gente la rotan constantemente y que pues eso pues nos deja desprotegidos de tener ahí ojos que estén viendo que sale precisamente en el caso de México, sí, ¿no? Sí. Y bueno, por acá nos manda saludos Aldo Fonisaurus, que llegó desde muy temprano a la plática. Saludos. Ulises Carrillo, Saludos. también por acá, creo que también Andrés preguntaba, ¿qué pasa con los fósiles que vienen de Marruecos y se venden acá en México? Desconozco si vienen de manera legal o no. Acá en Chiapas, en el municipio de San Cristóbal, llegan estos fósiles al mercado. Estos fósiles extranjeros también los protege nuestra ley. Ah, ok. Hay un problema, en Brasil también sucede algo parecido. Aquí también llegan algunos fósiles de Marruecos. Lo que yo sé de la ley de Marruecos, porque durante este trabajo estuvimos viendo leyes de varios países para ver cuáles son los problemas que otros países tienen. Y según lo que entiendo es que los vertebrados no pueden salir de Marruecos. Los Pero vertebrados. los vertebrados, o sea, las cosas grandes no pueden salir y los invertebrados, yo entiendo que sí pueden salir, pero tienen sus reglas. O sea, allá el rey de Marruecos le da una concesión de labra, de explotación a alguien para que trabaje lo que hay en aquel lugar y lo pueda vender. Creo que los invertebrados son los que pueden salir. O sea que si llega una trilobita de Marruecos, en teoría puede salir legalmente. Ahora, si llega un diente de tiburón o otra cosa, eso ya no debería estar lleno. Ya no se Ok. come. Y bueno, también consideren que esos fósiles que salen deben tener un permiso. Entonces, si ustedes compran un fósil, Deberían, sí, deberían. pues debería tener Deberían, sí. un permiso, un certificado, no lo sé, Sí. de que salió de manera legal. Entonces, eso también a ustedes como que pues los deja con una compra ética si Sí. tienen ese respaldo, ¿no?
Y creo que yo te entendí mal y por eso te puse aquí que el registro fósil está protegido, bueno, te contesté por medio de GeoExplora, pero el registro fósil de México sí está protegido bajo la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Pero obviamente cada país tiene su legislación, era lo que estaba diciendo ahorita Juan Carlos, ¿no? Que cada país tiene su legislación para protección de su patrimonio. Algunos para ellos es patrimonio cultural, otros patrimonio geológico, ¿no? Entonces, cada uno tiene su legislación y es deber de cada paleontólogo conocer un poco de las leyes si tú estás trabajando con material de ese país, ¿no? Sí. Y bueno, por acá también Roberto nos pone, no, Roberto Díaz y Baja, que es también paleontólogo, dice, no, la Ley Federal de Monumentos explícitamente es para los nacionales. Sí, lo que, perdón, yo entendí mal la pregunta y dice, los materiales de Marruecos no son ilegales y tampoco su comercialización. Lo es en el propio Marruecos, aunque se usa como argumento una ley que prohíbe la comercialización de restos arqueológicos. Los fósiles, pues, no son arqueológicos. Sí, yo creo que ahí en Marruecos, pues, hay que checar bien, Hay que bien ese checarlo, pero dato, yo creo ¿no? que los vertebrados no pueden salir. Uh-huh. Ok. Y bueno, también aquí Leonardo Cruz contestó, Ulises, Andrés, Rox Díaz dice, increíble plática, muchas felicidades por darle visibilidad a un tema tan importante Gracias. como lo es la protección al patrimonio paleontológico. Marcos Piñeiro dice, fuerza para la protección de Araripe, de los ladrones, repatriación de los fósiles. Ah, ese es otro tema que quería también acá mencionar, que ojalá que este paper sacuda un poco a las instituciones que tienen esos fósiles que fueron saqueados de manera ilegal y que Yo creo que yo, va a provocar un terremoto esto. yo espero que en ellos tengan la buena fe de decir, bueno, yo llegué hasta administración cuando ya estaban estos fosilitos en la vitrina o en la colección, y ahora que me entero que a lo mejor tienen una proveniencia ilegal, pues quiero regresarlos, tengo la buena voluntad de regresarlos, entonces yo O espero por lo menos también la que, vergüenza de tenerlos allá. exacto, y que se empiecen a generar estos Sí. no sé, procesos de repatriación a Brasil, que bueno, que ustedes son los que tienen mucho más material fuera de su país, pero también en México ya ves que de repente hemos sacado estos pedacitos de ámbar que Hay tienen que estar de inclusiones ojo. fósiles. Si no, pueden salir cosas de México también en colecciones Sí, extranjeras. Hay sí, que estar de que no ojo. lo hayamos visto en las Ajá, publicaciones no quiere decir exactamente. que no haya material mexicano fuera del país. Sí, lo que Exactamente, estamos hablando acá es lo que ha sido publicado y eso es la punta del iceberg. exactamente. Muy bien. Eh, por acá, Marco Piñeiro, un gran cambio de la observación de Tetrapodophyes, la que decías, ¿no? Que allá no La, es serpiente, ¿no? la ex serpiente. Exacto. Roberto Díaz y Baja dice, y como dice Marcos Piñero, Tetrapodophyes fue inicialmente descrita como serpiente y luego de ser estudiada resultó que no era, así que beneficios a la ciencia, pues tampoco. Sí, exactamente. Rubén Rodríguez de la Rosa, que también es coautor del Hola, Rubén. artículo, dice, saludos Juan Carlos, recibo un fuerte abrazo, claro que habrá trabajos futuros en conjunto. Muy bien. Y acá dice Diego Lobo, ¿hay legislación internacional que permita el repatriamiento de los especímenes? Porque lo que se observa hasta ahora son peticiones de parte de instituciones o ministerios de un país hacia los otros países. Sí, más o menos. Está la convención de la UNESCO, ¿verdad? La convención que reconoce la propiedad del patrimonio cultural de los países. Entonces, los que firman la convención se comprometen a respetar y a restituir el patrimonio cultural de otros países. Entonces, eso es lo más parecido a una ley internacional. Es la Wow. convención de la UNESCO. Entonces, si un país perdió un objeto de su patrimonio que está en otro país y los dos han firmado la convención, pues es más fácil pedir la repatriación, en teoría, ¿verdad?
En la práctica, esas cosas cuestan un poco, depende de cada caso y depende del país. Porque, por ejemplo, para darles un ejemplo, Alemania firmó la Convención de la UNESCO, pero la firmó en 2008. O Ah, sea, ok. es uno de los últimos países que la ha firmado. Para comparación, Brasil la firmó en 1970. Entonces, generalmente los países que tienen demasiado patrimonio de los otros son los que no la quieren firmar. Y Alemania pues se tardó tanto en firmarlo. Y una de las excusas que dio el curador de la colección donde está el fósil de Ubirayara, cuando la Sociedad Brasileña de Paleontología entró en contacto con el museo, lo pidió que se repatriara. Lo que él dijo es que ellos tenían una ley en Alemania que no les permite devolver lo que entró a Alemania antes de firmar la convención, porque la convención no era retroactiva. Mm. Entonces, y ellos decían que Ubirayara llegó a Alemania en los años 90, 90 y pocos, eso fue antes de la convención. Sin embargo, ahora sabemos que salió después, o sea que Ubirayara en realidad llegó como en el 2006, algo así. Igual, fue 2 años antes de la convención. Entonces, pues, sin embargo, sí lo pueden hacer. En realidad todo esto es una cuestión de voluntad política. No es de que si la ley, porque la ley no prohíbe que un país devuelva algo antes de la convención. Eso tiene que ver con ganas de devolverlo o no, en Ok. realidad, y qué tanto los países se ponen las pilas, o sea, en la parte diplomática, pues para presionar al otro, ¿verdad? Los intereses de por Sí, medio. pero Sí. la UNESCO es lo más parecido que hay con una ley internacional. Y no es ley, es como convenio, ¿no? O sea, como Es también un como, convenio, eso es. sí. Bueno, Marcos Piñeiro, en el tema de este de Ubirajarus jubatus, nos pregunta si hay alguna noticia sobre el holotipo. Eh, bueno, la buena noticia que hay es que el curador de ese museo se jubiló. Pero no Esa es la del mejor. todo, porque dijo, voy a quedarme ahí como Sí, especialista para darles mis consejos. sí. Pero yo creo que no se jubiló, sino que lo jubilaron por todo el escándalo que hizo esto. Esa es una sospecha a gritos de que lo jubilaron porque estaba quemando el museo. Y pues eso hace más fáciles las cosas, o sea, tener a otra persona, digamos, menos tonta y menos antiética en esa posición, eso pues va a facilitar las cosas. Exacto, por ahí. Y ahora con la presión que estamos haciendo, especialmente después de que salga ahora que salió este trabajo, pues yo creo que la van a pensar 2 veces antes de querer quedarse con los fósiles de Brasil. Ojalá, ojalá que sí. Ojalá, sí, Por es acá cuestión José de tiempo. María Hernández nos dice, en una ocasión tuve que viajar en avión, llevaba conmigo un fósil. Era para mostrarlo a quien era mi tutor de prácticas profesionales y quería que viera lo que hay en mi localidad. La autoridad del aeropuerto solo dijo, ah, una piedra, y ya fácilmente pude haber llevado algo más valioso y sacar del país, y la autoridad ni en cuenta. Ese es el problema, que pues no hay gente preparada en esos puntos donde pudieran salir Sí. fósiles, pero también lo que comentabas que pues no todos los fósiles salen por la maleta. Aquí, por ejemplo, Sí, Rubén Rodríguez de la los Rosa, profesionales no lo hacen no lo llevan en una maleta. exacto, aquí Rubén Rodríguez de la Rosa dice, en el 2004 los fósiles de la cuenca de Sabinas, de Nuevo León y Coahuila, salieron por el puerto de Tampico, Tamaulipas, salieron en barco hasta Alemania, Hamburgo, fue un total de 6 toneladas. O sea, imagínense la cantidad de fósiles que salen en estas embarcaciones que pues yo no sé Sí. si las revisan, si no las revisan, y como dice Juan Carlos, Eh, pueden estar ahí con minerales encima, que los eh, minerales recuerden que sí se pueden y una bandera negra comercializar. con 2 huesitos también. Exacto, entonces pues así es como están saliendo los fósiles, ¿no? Y bueno, aquí ya hablan de Mineralia, que Mineralia es una tienda aquí, no sé si también en Brasil existe, pero aquí se volvió una tienda muy, muy grande que vende No la conozco. temas minerales, fósiles, y están acá diciendo que si todos son legales, pues ya, supongo que muchos no, ¿no? Y bueno,
Sí, con el tema de mineralía. No hay más preguntas sobre acá la presentación. Y pues bueno, pues finalmente, ¿cómo quieres cerrar la plática? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué esperas que pase con el paper? ¿Cuál es el futuro de esta situación? Pues lo que yo veo es que vamos a hacer muchos enemigos con ese paper. Así, Es una manera de hacer enemigos, va a ser muy efectivo. Pero yo creo que igualmente también estamos haciendo amigos, hay gente que nos está apoyando, perdón, y eso se mira, o sea, eso se nota. Eh, la cantidad de gente que está pidiendo que les mande los materiales del trabajo, que se publicaron las leyes. Hoy mismo respondí varios emails, entonces hay gente de Europa que está pidiendo, mire, mándenme las leyes. qué Entonces, bueno. sí. Wow. Va a cambiar las cosas, así poquito a poquito. Yo creo que algunas personas se van a concientizar de que esto no es correcto, especialmente la gente joven. La gente Sí, joven, o sea, me refiero a los curadores e investigadores jóvenes que no tienen nada que ver con las cosas que han estado pasando en los últimos 30 años. O sea, ya llegan con otra cabeza y creo que es más fácil que esto nos ayuden a cambiar las cosas. Y de los viejos, lo que yo espero es que sientan un poco de vergüenza. Es lo que espero sí, de ellos. Yo no sí, espero hombre. que se hagan bonitos en una noche, pero por lo menos que sientan vergüenza, que digan, no, esto yo ya no quiero meterme en esto, yo no quiero tener nada que ver con esto, así que mandemos los fósiles de regreso. Y ya Sí, no, ojalá. y colaboremos con los investigadores locales, etcétera. Sí, en GeoExplora también nos decían, oigan, pues ustedes, ¿por qué la traen contra los alemanes? Y no, o sea, realmente no es algo personal, no es que trajéramos contra los alemanes, Ahí sino que están los estábamos números, ahí están los gráficos. dando a conocer como lo que estaba pasando, ¿no? Y una de ellas era su colaboradora. Decía, es que yo he colaborado con ellos y son súper buenas personas y son súper éticas. Y yo decía, híjole, yo mejor ni diría eso, ¿no? Porque ya estar ahí, decir que he colaborado con ellos, pues ya uno no sabe, ¿no? Entonces yo también los invito a que pues vean con quién están colaborando, ustedes también investiguen sobre la procedencia del material del que están investigando y finalmente dónde va a quedar depositado ese material, porque es muy importante. En el caso de Guadalajara, pues hay un mexicano ahí metido en la publicación, Héctor Rivera Silva, que ni se ha pronunciado, ni su institución se ha dicho algo al respecto, salía en fotos con el fósil por todos lados y de repente ya no se pronunció al respecto y la verdad es que pues está feo, ¿no? Porque también nosotros como mexicanos tenemos que saber cuáles son las leyes en Brasil para poder estudiar el material que pues de ahí proviene. Entonces, bueno, pues espero que esto sacuda conciencias y que llegue a mucha más gente este paper. Y yo te quiero agradecer personalmente que hayas sido la cabeza, el líder de esta pues campaña que hiciste, que la verdad es que tuviste mucha perseverancia. Éramos un grupo muy grande, con diferentes horarios. Además, yo me Tuve acuerdo que de necedad, repente me levantaba y veía necedad. 40 WhatsApps porque Sí, unos estaban allá en el Reino Unido y sí, nosotros acá con otro horario. Pues sí. la verdad es que felicidades, Juan Carlos, hiciste un gran trabajo y No, y esto de gracias a ti, estarnos. porque es un trabajo que hemos hecho entre todos, ¿verdad? Un trabajo en conjunto. No, pero tú fuiste la Sí. cabeza y tú fuiste el que jaló los hilos, entonces te agradezco mucho, no ha de ser fácil estar ahí con tanta gente y con horarios tan diversos. Y pues gracias también por visibilizar estos temas que de repente en Geoexplora nos sentíamos un poco solos, por decirlo menos, porque aquí en México las instituciones no hablaron del tema, ¿no? De Aquilolamna, creo que pocos se pronunciaron y pues que tú vengas y que nos digan, oigan, sí, esto también está pasando aquí en Brasil y podemos hacer algo al respecto, pues la verdad es que fue un gran respiro saber que hay gente que le interesa que pues que las cosas se hablen y se puedan resolver. Sí. Entonces, muchas gracias Juan Carlos y te agradecemos mucho que hayas venido a GeoExplora. No, gracias a ti por la invitación y hagamos más cosas, trabajemos más entre nosotros, Claro, hagamos más cosas entre México y Brasil.
Bueno, pues con esto lo dejamos, exploradores. La unión hace la fuerza y esperamos Sí, verlos el próximo jueves, donde viene Omar justamente a hablarnos de paracaidismo en la paleontología, que es otro coautor de este gran paper. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, gracias. hasta la Adiós. próxima, exploradores. Cuídense. Cuídense mucho. Cuídate.